Voy a dar inicio al cuarto capítulo de la novela. Bueno, no es una novela en todo caso, es un poco la biografía de Donald Trump en tanto su capacidad de negociar, el arte de negociar precisamente. El cuarto capítulo se denomina El chico de Cincinnati. ¿Mm? Vamos a ver de qué se trata. Síganme en la lectura. Hay que ser prudente. En la universidad, mientras mis amigos se dedicaban a leer las tiras cómicas del periódico y las páginas deportivas, yo leía las listas de hipotecas a extinguir que publicaba la Administración Federal de la Vivienda, FHA. Podrá parecer un poco raro eso de estudiar las listas de las iniciativas financiadas con dinero público y que fallidas iban a caer bajo el martillo del subastador. Pero eso era lo que yo hacía y así descubrí lo de Swifton Village, operación que adquirí cuando todavía era estudiante con ayuda de mi padre y que fue mi primer gran negocio. Swifton Village era una urbanización de 1.200 apartamentos en Cincinnati, Ohio, una zona con muchos problemas. 800 de aquellos apartamentos estaban vacíos. La promotora se había esfumado. El gobierno denunció las hipotecas y toda la iniciativa había acabado en desastre, lo cual, desde nuestro punto de vista, era estupendo porque nos suministraba una gran oportunidad fuera de lo corriente. En la mayoría de los casos, cuando uno pretende comprar una hipoteca vencida a un organismo público, ellos procuran quitársela de encima cuanto antes, porque no están preparados para administrar asuntos así. En este caso, la situación estaba tan deteriorada que ni siquiera había otros licitadores. Hoy día, puede uno hallar situaciones parecidas en el Sandbelt o Cinturón del Sol, los estados del sur, donde tanto se construyó durante los años del alza de petróleo. Ahora, se encuentran allí grandes urbanizaciones vacías en un 30 o un 40%. Las promotoras están dispuestas a suicidarse, amenazadas por los servicios jurídicos de los bancos. Gran oportunidad para un tipo listo, porque se consiguen negocios increíbles. Mi padre y yo presentamos una oferta realmente mínima por Swifton y fue aceptada. A fin de cuentas, pagábamos menos de 6 millones de dólares por una propiedad cuya construcción había costado por lo menos el doble, solo 2 años antes. Casi enseguida logramos hipotecarla por lo mismo que habíamos pagado y aún nos cobraron unos $100,000 que gastamos en acondicionar el lugar. Dicho de otro modo, hicimos el proyecto sin exponer dinero de nuestro bolsillo. Solo se necesitaba ir allí y administrarlo. Y bastaban con que hiciéramos nuestro trabajo medianamente bien para que las rentas cubrieran los pagos de la hipoteca. Las grandes dimensiones de la urbanización fueron lo que más nos convenció a mi padre y a mí, porque eran la garantía de que el esfuerzo valía la pena. Cuesta casi el mismo esfuerzo administrar 50 viviendas que 1.200, con la diferencia de que 1.200 viviendas producen una rentabilidad muy diferente. Una vez cerrado el trato, el éxito solo fue cosa de administración y de comercialización. El reto estaba en conseguir que se alquilasen las viviendas y no a cualquiera, sino a inquilinos solventes y dispuestos a quedarse. Los inquilinos que la urbanización tenía en aquellos momentos habían destrozado el lugar. La mayoría eran oriundos de allá abajo, de las colinas de Kentucky, gente generalmente muy pobre y cargada de 7 u 8 hijos, los que menos, sin apenas pertenencias ni experiencia previa de haber vivido en bloques de apartamentos. Aquellas tribus se apretujaron en apartamentos de 1 o 2 habitaciones y los críos se volvieron locos. Todos los destrozaban y en consecuencia la propiedad estaba muy devaluada. A los inquilinos no solo no les importaba, sino que muchos de ellos ni siquiera juzgaban necesarios pagar el alquiler. Cuando se les reclamaba con mucha insistencia,
tendían a alargarse. Descubrimos que aquellas personas, como objeto de ahorrarse los alquileres atrasados, contrataban un camión de mudanzas, lo estacionaban delante de la puerta a la 1 o a las 2 de la madrugada y desaparecían en la oscuridad con todo su equipaje. A mí no me importaba que se fueran, siempre y cuando pagasen antes lo que debían. Nuestra solución consistió en implantar una vigilancia anticamiones que patrullaba la urbanización día y noche. Después de librarnos de los malos inquilinos, emprendimos el acondicionamiento del lugar a fin de atraer elementos de mejor calidad. Para ello se necesitó una inversión substancial de casi $800,000 cuando todo quedó terminado, lo que era mucho dinero en aquellos tiempos. Pero valía la pena y mucho. En Nueva York, las leyes de arrendamiento no permiten repercutir las mejoras en los alquileres, pero sí en Cincinnati, donde pudimos fijar inmediatamente unas rentas mucho más elevadas para los apartamentos de Swifton Village. Lo primero que hicimos fue invertir en la compra de unas magníficas persianas blancas para las ventanas. Podrá parecer que esto no era gran cosa, pero aquellas persianas daban otro aire totalmente diferente a aquellos bloques fríos de ladrillo rojo, una nota de calor y de confort. Además, no fue una medida nada barata. Recuérdese que estamos hablando de 1.200 viviendas, cada una de las cuales tendría entre 8 y 10 ventanas. El paso siguiente fue desmontar las horribles y vulgarísimas puertas principales de aluminio de los apartamentos e instalar puertas blancas de madera de estilo colonial. Exigí que toda la urbanización estuviese bien limpia y cuidada. Como he mencionado anteriormente, soy un fanático de la limpieza, pero además opino que es una buena inversión. Por ejemplo, si usted quiere vender su coche y se gasta $5 en un lavado de carrocería y tapicería y luego le da un buen repaso a la chapa, a lo mejor descubre que puede pedir y conseguir $400 más por el vehículo. Siempre se conoce a un perdedor cuando vemos que pretende poner en venta un coche sucio y desaliñado, con lo poco que cuesta darle un aspecto más atractivo. Lo mismo pasa con las fincas. Indudablemente una propiedad bien conservada se vende mucho mejor que otra descuidada. Esto ha sido menos cierto en Nueva York durante los últimos años porque la fiebre compradora era tal que el público se quedaba con cualquier cosa. Pero sería un error apoltronarse en los hábitos de las épocas de alza. El mercado siempre cambia y tan pronto como se inicia la baja, el buen mantenimiento de las fincas vuelve a ser un valor cotizable. Pintamos las entradas, pulimos y barrimos los suelos, mantuvimos una limpieza regular de los apartamentos vacantes y repoblamos los espacios ajardinados. Al mismo tiempo publicamos en los periódicos anuncios bien diseñados en una época en que casi ningún promotor de Cincinnati se anunciaba en la prensa. Empezamos a recibir visitas y se corrió la voz. Al cabo de un año teníamos los bloques alquilados al completo. En ese lapso de tiempo tuvimos como media docena de administradores distintos hasta encontrar el que nos convenía. Tuvimos administradores honrados pero tontos y otros listos, pero que no conocían el ramo. Por fortuna, no me duraban mucho, ya que no tardaba en tomarles la medida. Por último, dimos con un hombre fabuloso, al que aquí llamaré Irving. Tenía 65 años de edad y era verdaderamente original. Tratábase de uno de los mayores embusteros que haya conocido yo nunca. Magnífico vendedor y dotado de una labia tremenda. Además, era un administrador extraordinario. Irving era de esa clase de individuos que a lo mejor solo trabajan 1 hora al día, pero consiguen más durante esa hora que otros administradores en 12 de presencia en el despacho. Esto me enseñó que no importaban las horas que uno dedique al trabajo, sino la eficacia que aporte durante el rato que trabaja. El problema con Irving era que no se trataba precisamente de lo que llamaríamos un hombre de confianza. Esto lo sospeché desde el primer día, pero mi intuición no se vio confirmada, hasta que intenté formalizar una alianza, como es mi costumbre con todo empleado que maneje sumas importantes de dinero. Después de hacer sus averiguaciones, mi agente de seguros me llamó para decirme: «Eso de la fianza lo habrás dicho en broma, ¿no, Donald? Ese tipo es un estafador.
Resultó que Irving tenía antecedentes por estafas y timos de todas clases y que había tropezado más de una vez con la ley. Según mis principios, cuando atrapas a uno robando, debes caer sobre él con todo el peso, aunque te vaya a costar 10 veces más de lo robado. El latrocinio es inadmisible, pero en el caso de Irving, se me planteaba un dilema porque era más capaz y con mucho que cualquier administrador honrado de los que había conseguido encontrar. Y mientras él fuese el encargado, nadie de los que estuviera a sus órdenes se atrevería a robar. Tocábame a mí, por consiguiente, el evitar que lo hiciese él. Yo solía bromear con Irving y le decía, le pagamos $50,000, más todo lo que consiga robar. Él se hacía el ofendido. Si alguna vez hubiese logrado atraparle infraganti, le habría despedido en el acto. Pero nunca ocurrió. De todos modos, me figuro que robaría por lo menos otros $50,000 al año, pero aún así me resultaba rentable. Un día, al entrar en la oficina de la urbanización, hallé a una de las empleadas hecha un mar de lágrimas. Resultó que las chicas reunían dinero para un funeral. Quiero decir que habían organizado una colecta para comprar una corona con motivo de no sé qué fallecimiento. Habían reunido unos $80. Cuando le pregunté a la chica por qué lloraba, ella dijo, «Oh, ese Irving nos ha robado el dinero de la colecta». Entré en el despacho de Irving y vociferé, «Irving, mal rayo te parta. ¿Has robado el dinero de las chicas?». Naturalmente lo negó todo y juró que ya les enseñaría a él a aquellas chicas, y así estuvo despotricando más de media hora. Yo supuse que las empleadas habían dicho la verdad. Irving tenía genio y figura, lo que no dejaba de crearle algunos problemas, pero lo tenía. Voy a citar otro ejemplo de su manera de ser, pero para mejor entendimiento del mismo, hay que hacer constar que estamos hablando de un individuo bajito, gordinflón, calvo, de gruesos lentes y manos gelatinosas, que no habría levantado en su vida más carga que el bolígrafo, y que no poseía ninguna habilidad física. Lo que sí tenía, en cambio, era una caradura increíble. Como ya he tenido oportunidad de mencionar, al principio muchos inquilinos no eran partidarios de pagar el alquiler. A veces el propio Irving salía a cobrar, llamaba a la puerta y cuando alguien salía a abrir, Irving se transformaba en un dragón. Se ponía colorado, vomitaba palabrotas y profería unas amenazas espantosas. Era comedia, pero solía darle resultado. Muchos intimidados pagaban en el acto. Un día Irving salió a hacer su ronda, llamó a una puerta y salió una niñita de 10 años. Irving dijo, «Dile al cabrón de tu padre que salga a pagar el alquiler o le abriré la cabeza». Y en este tono prosiguió hasta que salió la madre de la criatura, a ver qué pasaba. Por una de estas casualidades resultó ser una mujer guapísima. Ahora bien, Irving tenía debilidad por las mujeres de todas clases. Aquella era realmente excepcional e Irving emprendió el asedio inmediatamente. La invitó a cenar. La mujer, cuyo esposo sería un obrero de la construcción o un camionero, no había conocido jamás a un fulano como Irving y evidentemente no sabía cómo quitárselo de encima. Por fin el mismo Irving se dio cuenta de que no le haría caso de ninguna manera y desistió. Como una hora después, Irving y yo estábamos sentados en el despacho cuando apareció por la puerta aquel gigante, un monstruo de más de 100 kilos. Estaba indignado porque Irving había empleado palabrotas delante de su hija y dispuesto a estrangularlo por liarse con su mujer. Traía intenciones asesinas en los ojos. Yo me figuré que Irving echaría a correr para salvar la vida, si le quedaba un poco de sentido común, pero en vez de eso, empezó a atacar de palabra a su contrincante y al mismo tiempo hacía aspavientos y daba tajadas en el aire con las manos. «Salga de este despacho», chillaba. «Puedo matarle, puedo destrozarle. Estas manos son armas mortales, están registradas en la comisaría de la policía». No olvidaré nunca cómo el tipo miró a Irving y le dijo, «Sal a la calle, gusano, que voy a barrer el suelo contigo». Siempre me gustó esa expresión de barrer el suelo con un enemigo. Y me dije, Irving está en un serio apuro. Pero Irving no parecía de la misma opinión. «Pelearía contigo donde quieras», pero me prohibieron hacerlo. Bastaba con echarle una ojeada a Irving para comprender que aquellas manos no podían ser en ningún caso armas mortales. Pero Irving venía a ser como un domador de leones. Era como
Uno de esos tipos de 70 kilos de peso, digamos, que se atreven a entrar en una jaula donde da vueltas un magnífico león de 350 kilos. Si el animal intuyese la menor debilidad o el menor asomo de miedo, se merendaría al domador en un segundo. Mas no sucede así, sino que el domador hace restallar el látigo, se pasea con autoridad y sorprendentemente el león obedece. Pues lo mismo hizo Irving con aquel mastodonte. El látigo era su lengua. El desenlace fue que el inquilino abandonó la oficina. Estaba furioso todavía, pero salió. Irving seguramente salvó la vida al no demostrar ningún temor, y a mí el episodio me causó una gran impresión. No hay que dejarse intimidar. Uno hace lo que debe, se mantiene en su lugar, permanece firme y venga lo que venga. En cuanto a Swifton Village, una vez Irving hubo encarrilado la administración, dejé de visitarlo tan a menudo. En realidad mi presencia en Cincinnati ya no era necesaria, así que reduje mis visitas a una vez por semana y luego a una mensual. Antes de esto, yo había trabado amistad con uno de los nuevos inquilinos de Swifton. Era judío, un hombre de bastante edad, y que había estado internado en un campo de concentración en Polonia. Una vez en Estados Unidos se metió a trabajar de carnicero, luego compró la tienda, y para la época en que yo le conocía era propietario de unas 14 carnicerías. Él y su mujer alquilaron 2 apartamentos en Swifton. Los unieron, y así tenían una magnífica vivienda donde vivían muy felices. Yo sentía mucho respeto hacia ese hombre porque tenía la experiencia de la calle. Había visto mucho mundo y a todas luces era un auténtico sobreviviente. Cierto día, bastantes años después de haber adquirido el lugar, andaba yo de visita por allí cuando me salió al encuentro mi amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le saludé. Muy bien, contestó él, pero llevándome aparte enseguida. Continuó en voz baja. Donald, usted es amigo mío y debo aconsejarle una cosa. Venda esta propiedad cuanto antes. ¿Por qué? Le pregunté yo. Porque esto se está poniendo muy feo. No la propiedad, sino la zona. Se está llenando los alrededores de mala gente, de esos que le cortan a uno el pescuezo sin pensarlo 2 veces. En serio, son de los que les gusta cortar pescuezos. Esas fueron sus palabras exactas. Nunca lo olvidaré. Ahora bien, yo tengo a gala el escuchar a las personas a quienes respeto. También eso es cuestión de instinto, no de estudios de mercado. Así que prolongué 2 días más mi visita a Cincinnati. Me di algunas vueltas por allí y pude comprobar que, en efecto, el ambiente había empeorado mucho y andaba por allí gentes de muy mala catadura. Puse en venta la propiedad y casi enseguida recibimos una oferta. Swifton Village nos había producido ya muy buenos beneficios, porque el endeudamiento era pequeño en relación con el tamaño del complejo, que en los últimos tiempos rentaba a unos $700,000 al año. Pero el negocio del siglo lo hicieron con la venta. La compradora era una compañía de inversión inmobiliaria, la Prudent Real Estate Investment Trust. Esto ocurría en aquellos años de prosperidad cuando los fondos de inversión inmobiliaria eran la última moda. Las compañías que se dedicaban a ello tenían crédito ilimitado en los bancos. La única dificultad estaba en que muchas veces los gestores de estos fondos de inversión no eran gente preparada ni conocedora del ramo. Eran como el que compró la cabra blanca a cambio de 2 cabras negras, gente capaz de meter dinero en una urbanización de Puerto Rico sin molestarse en ir a verla, o de comprar edificios para descubrir luego que ni siquiera existían los solares. En el caso de la compañía Prudente, enviaron a un joven para que inspeccionase y valorase la propiedad antes de tomar la decisión definitiva en cuanto a comprar o no. Era un muchacho más o menos de mi misma edad, pero parecía un adolescente. Hablando con franqueza, me sorprendió que le hubieran confiado una gestión tan importante. Resultó que lo que más interesaba a aquel enviado era salir a almorzar, pues se había enterado de que existía en las afueras de Cincinnati un restaurante llamado La Maisonette, considerado como uno de los 5 mejores de la región. No pensaba en otra cosa sino en comer allí, y cuando llamó para anunciarme su visita, me pidió enseguida que reservase una mesa para el almuerzo. No tuve ningún inconveniente en ello. Su vuelo llegó con un poco de retraso, hacia mediodía. Yo fui a recibirle, le llevé a Swifton Village y le mostré la propiedad. En aquel entonces las viviendas todavía estaban ocupadas al completo y ese fue el único dato que le interesó. Tenía prisa por ir a la Maisonette.
Se tardaba como 1 hora y media en llegar al restaurante desde Swifton, y luego decidimos o dedicamos unas 3 horas a la comida, lo que no entra en absoluto dentro de mis costumbres de trabajo. Si a mí me hubiera dado solo un día para inspeccionar una propiedad tan grande como Swifton, sin duda habría prescindido del almuerzo para dedicar el tiempo a enterarme de todo lo que juzgase conveniente saber antes de comprar. Cuando se alzaron los manteles eran casi las 4 y hube de llevarle de nuevo al aeropuerto. Retornó a Nueva York bien alimentado y satisfecho, y una vez allí recomendó la operación con entusiasmo. Les dijo a sus jefes que la zona era maravillosa y que Swifton sería un gran negocio. La compra fue aprobada, el precio era de 12 millones, lo que suponía un beneficio de unos 6 millones para nosotros. Rentabilidad nada habitual para una inversión a corto plazo. Lo que sucedió luego fue que se firmó un contrato. Para entonces, yo podía ver ya los nubarrones que se espesaban en el horizonte. Muchos inquilinos concluían su contrato y no daban muestras de querer prorrogarlo. En el contrato de las ventas pusimos que todos los arrendamientos cedidos en virtud del mismo se entendían vigentes a la fecha de la firma, no a la de la formalización como suele ser lo acostumbrado. En otras palabras, declarábamos que las viviendas estaban alquiladas al completo en el momento de firmar el contrato, pero no nos comprometíamos para cuando él mismo quedase definitivamente cerrado y pagado, es decir, a 3 o 4 meses vista. Otra cosa que hice fue imponer una cláusula según la cual, si el contrato finalmente no se formalizaba, la compradora tendría que pagar una fuerte indemnización. Tampoco esto era lo acostumbrado. En los contratos de este género, por lo general, la compradora deposita una fianza del 10% y si el acuerdo no se cierra, no pierde más que esa fianza. Para decirlo sin rodeos, creo que los de la Prudent debieron ser más prudentes. Pero como confesé antes, en esa época los fondos de inversión andaban boyantes y tenían prisa por firmar lo que fuera. Pero la precipitación siempre es nociva, naturalmente. El día que recibimos el pago había docenas de apartamentos vacíos. Muy bien, hemos llegado al fin de este capítulo, que es un capítulo, o ha sido un capítulo relativamente corto. Acá podemos ver algunos elementos de la manera como Donald Trump empieza a negociar. Esta es probablemente o fue una de sus inversiones a, a corto plazo más exitosas. Y una de las cosas que nos enseña Trump, y que también puede ser significativo, es que él puede desconfiar de una persona. Pero si él directamente no ha visto algo que lo haga dudar, que esté más allá de las habladurías de las personas, y que además esta persona le retorne un beneficio muy alto, sencillamente no la va a quitar, no va a prescindir de esta persona. De hecho, en ese margen de duda, lo que Trump va a sopesar es el costo-beneficio. Si el beneficio es mucho más alto que el costo de mantener a esa persona, incluso pensando que roba, lo va a mantener. Esta es una decisión controversial. Él dice en el texto que él no, si él lo ve robando, si él hubiera visto robando al tal Irving, al personaje que está relatando acá, sí lo sacaba. Pero como todo estaba basado en habladurías, y él nunca pudo comprobar de primera mano si es que el tipo era un ladrón o no, no lo sacó. Nunca lo sacó. Al contrario, confió en él. Y no lo sacó porque era un tipo muy rentable. Y en el peor de los casos, para él, para Trump, si fuese ladrón, calculaba él, que lo que él se podía llevar era unos $50,000 en un lapso de meses. Pero el retorno, lo que él generaba, era muchísimo más alto. Entonces probablemente ese costo extra que no estaba probado, que solamente era una suposición, era una suerte de precio que pagar
por lo que el tipo generaba, que era bastante. Entonces, es interesante ver cómo es que se plantea de la manera en la que trabaja con su gente, con su equipo, ¿no? Es interesante. Muy bien, nos vemos en el siguiente video con más temas relativos a este libro, El arte de negociar, de Donald Trump. Regálame tu like, déjame tu comentario, comparte este video, suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita y nos vemos en el siguiente.